De Venezuela, FEDENAGA reportó un incremento en el consumo de carne en el país, pero considera que es insuficiente para alcanzar una recuperación en el sector. Nuestra compañera Vignibelis Castillo con los detalles. Hola Mariana, un saludo a ti y a tu audiencia de Noticias Globovisión Economía. Así es, los ganaderos del país han reportado un aumento en el consumo per cápita de productos cárnicos. Veamos los detalles por parte del presidente de FEDENAGA, Armando Chacín. Nosotros estamos alrededor de 8 kilos de carne en este momento de consumo, creciendo 2 kilos, en vista de que no es suficiente porque nosotros de alguna forma debiéramos estar consumiendo alrededor de 60 kilos de las 4 especies y que en las cuatro especies en este momento no llegamos a 24 kilos, pero nosotros estamos poniendo de 6 kilos, se pasaron a 8. Hemos visto un crecimiento del rebaño, porque los 2 últimos años se tomó la medida de dolarizar el precio de la carne y eso por supuesto impidió en gran parte de ese tiempo el contrabando de extracción de carne hacia el vecino país. Del combustible no es suficiente. Recuerden que nosotros tenemos asignado unos cupos por el Ministerio de Energía y Minas y no es saciado hasta los momentos. Pero sí hemos visto en este último mes, no en los anteriores, hemos visto una pequeña mejoría en algunos municipios y en algunos estados. Esperamos que se sostenga, se mantenga y que podamos nosotros en el verano tener para poder prender nuestros tractores y para poder regar y poder tener acceso, ya que no tenemos la energía eléctrica suficiente en los sectores rurales, la capacidad de poder nosotros tener saciadas las necesidades. Y con la caída del poder adquisitivo de los venezolanos, los ganaderos han tenido que apostar por la exportación para poder mantener las dinámicas de producción. Escuchemos. La exportación es alrededor de entre 25 y 30 mil animales reses al mes. Estamos hablando de aproximadamente el 30% de la matanza nacional. Esos 30 mil reses que no le hacen daño tampoco al consumo nacional, porque como lo venimos diciendo, a pesar de que producimos el 40% de la carne que se necesita, nosotros no tenemos el consumo saciado totalmente en vista de que no hay poder adquisitivo, y eso está claro para nosotros. Mariana, y desde FEDENAGA mantienen las mismas solicitudes para el año 2022. Tener acceso a crédito, que se les permita la importación de combustible y erradicar la fiebre aftosa del ganado venezolano. Esta es la información que tenemos por el momento y con ella devolvemos el contacto al estudio. Adelante. Gracias, Vignibelis Castillo, por su reporte hasta ahora. Vamos a avanzar a otras informaciones. Y es que el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, reportó un crecimiento en la actividad económica durante el año 2021 y ha dado a conocer además los objetivos principales para el 2022. Nuestra compañera Giselle Quintana con los detalles de la información. Adelante. Hola, sí, buenas tardes para ti, Mariana, y para todos los que sintonizan Noticias de Globovisión Economía. Así es, el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Jesús Farías, presentó un balance sobre los acuerdos en materia económica y detalló que uno de los objetivos para el año 2022 será el incremento en el salario para los trabajadores de la administración pública y también el incremento en la inversión social. Veamos. 6 bolívares. Nos corresponde a esta hora ver cómo se comportan las materias primas en los mercados. Vamos a revisar a la hora. El valor del oro está cotizando con leves pérdidas, 0,52% de caída, y se ubica en 1.776,20 centavos de dólar por onza. La plata está en $22 la onza, también con pérdidas de 1,89%. El cobre, al momento, $4,32, también con pérdidas. El platino, de la misma manera, tiene la misma tendencia negativa, 932,50 centavos de dólar. El paladio, a la hora, $1.811. El crudo WTI o West Texas Intermediate, pérdidas de 2,29%, está cotizando en $70,70 por barril. Brent, para la hora, $74,20 por barril, más de 2% de caída. Aluminio, para la hora, registra ganancias y está en $2.628 la tonelada. Vamos a las criptomonedas. Bitcoin a esta hora $47.776.
con pérdidas para las últimas 24 horas de 5,32%. Vamos a ver Ethereum, al momento está cotizando en 4.140,57 dólares, mientras que está variando con negatividad en las últimas 24 horas en 5,49%. Binance Coin a esta hora 575,51 dólares para el momento, 3,16% de caída en las últimas 24 horas. Así se comportan las criptomonedas y las materias primas en los mercados. Hacemos la pausa y ya volvemos. La Nacional, y está con nosotros la tarde de hoy para hablar sobre la industria petrolera y la actividad petrolera en nuestro país. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bien, hemos visto las últimas cifras que señalan aumentos en la producción en la industria petrolera nacional, pero más allá de lo que son o lo que ha sido la gestión dentro de la industria, quería hablar con usted sobre lo que es la ley de hidrocarburos, esta propuesta de reforma de la ley de hidrocarburos. Quisiera saber cuál es el proceso, cómo está avanzando esto dentro del Parlamento Nacional. Bueno, empezando el periodo legislativo, se incluyó dentro de las propuestas para construir nuevas leyes la ley de hidrocarburos, ¿no? Nosotros hicimos un llamado, pues, a todas las instituciones, universidades, gremios y personalidades que quisieran hacer aportes o tuviesen propuestas en relación a la ley, que nos las hicieran llegar, ¿no? Hasta ahora hemos recibido ¿Con la participación? De la participación accionaria de los socios, ¿no? Por supuesto que hay una parte que yo sí creo que es muy, muy importante, que es que la ley debe contemplar nuestra visión sobre el desarrollo energético del país en los próximos 30, 40 años. Y ese es un debate interesante para todos los que quieran aportar allí, porque la matriz energética en el mundo está cambiando y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo también por contribuir a bajar las emisiones de CO2. De manera tal que ahí hay un debate cruzado, pues, entre la producción y preservar el ambiente. La reforma de la ley debería apuntar, según han señalado especialistas en la materia, hacia lograr atraer de nuevo la inversión extranjera que es necesaria para la industria nacional, sin perder por esto la soberanía o el control sobre la industria. Sin embargo, la experiencia de la última reforma de la ley generó más bien muchos compromisos para la nación que no teníamos cómo cubrir, y el declive que vimos posteriormente en la industria petrolera nacional. ¿Cómo ven ustedes allí la participación del sector privado, o cómo creen que debería estar incluida la participación del sector privado dentro de la ley? Mira, primero, el declive nuestro tuvo que ver con errores que cometimos de concepción de diseño de lo que fue el plan de desarrollo de explotación petrolera. Y en segundo lugar, después las sanciones criminales nos hicieron muchísimo daño. Es un país que tuvo casi un año sin vender un barril de crudo. Hay que ver lo que es administrar un país sin ingresos formales, ¿no? Y efectivamente... Pero antes de eso también se perdió 1 millón de barriles más por haber tenido una pésima gestión. Efectivamente. Ahí hay que ser crítico y asumirlo con el valor con el cual uno debe asumir los errores que se cometen. Pero sin embargo, mira, en relación al cambio de la participación accionaria, que es lo que todo el mundo propone, mira, nosotros no hemos recibido todavía una sola propuesta de ningún socio B que quiera comprar acciones de las empresas mixtas en las cuales están participando. De manera que hay gente que propone cosas que terminan siendo más su creencia y su aspiración que la realidad del mercado energético. Si nosotros tuviésemos 5, 6, 7 solicitudes de socios que dijeran, mira, no queremos trabajar más con la participación del 40%, sino que queremos el 50, el 60%, tú dices, bueno, está pasando algo, ¿no? Tenemos que corregir algo, hay que hacer algún cambio. Pero esa no es la realidad. La realidad es que no hay ningún socio B que haya dicho que quiere comprar acciones. Es decir, ¿ustedes consideran que las empresas mixtas no tienen que ser modificadas? En términos de la realidad, de lo formal, no tenemos ninguna solicitud que nos permita decir hay que hacer un cambio en relación a eso. Y en términos de la realidad país, de que si tenemos o no para poder ser mayoritarios en un negocio cuando no tenemos el dinero. Bueno, pero fíjate que no hay ningún socio que haya venido que quiera decir, mira, yo quiero tener el 60% del negocio. No hay ninguno. La estabilidad y además, jurídica fíjate, de esos aquí negocios hay áreas en las cuales los inversionistas pueden tener el 100% de la inversión que hagan. Por ejemplo, pues, si hay un inversionista que quiera venir a montar una refinería en Venezuela, nuestra legislación le permite tener el 100% de esa participación accionaria. O sea, nuestra ley es muy flexible en algunas cosas. Ahora, ese no tenemos ninguno. Pues lo único que hemos recibido es gente que quiere hacer refinerías modulares
Y bueno, nosotros le decimos que no es que la quieren hacer, no las quieren vender. Nosotros le decimos, vente al país, construye que te damos toda la permisología y firmas los contratos a futuro de suministro de crudo para que puedas operar. Pero ellos lo que quieren es vendernos algo que a nosotros no nos hace falta. Y entonces, ¿cuáles serían las modificaciones que deberían hacer según lo que ustedes viven desde la Comisión de Hidrocarburos, Subcomisión de Hidrocarburos en la Asamblea Nacional, para que el negocio pueda ser factible para la industria y no el modelo que en este momento está como está concebido? Me lo va a responder, por favor, al regreso de la pausa. Ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con William Rodríguez, el expresidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Asamblea Nacional y dirigente nacional del PPT. Estábamos hablando en el segmento anterior sobre el tema de la participación accionaria y los cambios en la industria petrolera a través de lo que es la propuesta de reforma de la ley de hidrocarburos para potenciar la inversión en ella, para mejorar las condiciones que hoy día tiene la industria. Cuando estamos en las condiciones que estamos como país, yo quisiera consultarle. Usted habla de que han recibido propuestas de la Cámara Petrolera Venezolana y han recibido propuestas de Fenegas. Quisiera saber cuáles son de esas propuestas que ustedes han recibido las que consideran más importantes para el desempeño de la industria. Mira, Fenegas ha planteado mayor participación en el mercado nacional, ¿no? Cosa que se puede evaluar y se puede implementar. La Cámara fundamentalmente hace una propuesta sobre cambiar la participación accionaria de los socios B y darle mayor participación al sector nacional. Con la segunda parte creo que hay un consenso en relación a que nosotros tenemos que mirar hacia el país. Nosotros tenemos empresas aquí que están en capacidad de hacer... Que son las que se quedaron. Muchísimo, sí, que además se quedaron. Pues. Y aguantaron todo este tipo de sanciones. Nosotros visitamos en el lago de Margallo, por ejemplo, empresas que están en condiciones de hacer todo lo que tiene que ver con la parte de bombeo de crudo, de estaciones de servicio, de balancines, hechos en Venezuela. Pues. De manera que la industria petrolera nuestra no debería estar comprando nada de eso en el exterior y potenciando la capacidad. Nosotros tenemos empresas que pueden hacer toda la tubería nuestra, tenemos empresas nacionales, incluso en el estado de Anzoátegui, que pueden hacerlo, y en el estado Bolívar, todo lo que es válvulas. Entonces hay que hacer un esfuerzo porque potenciemos la capacidad instalada en el país para que eso vaya encadenado en un proceso productivo. Ahora, lo que realmente necesita Venezuela es que se levanten las sanciones. Al levantarse las sanciones, tú vas a ver casi todos estos socios que se retiraron, incluyendo los chinos y los rusos, regresando al país. ¿Por qué se retiraron? Bueno, porque ellos tienen intereses en el mercado norteamericano y tienen intereses en el mercado europeo y no iban a poner en peligro su relación comercial en eso por lo que habían hecho en Venezuela. Sin embargo, aquí está viniendo mucha gente que no tiene esos intereses, pero que sí le interesa el mercado venezolano para su propia explotación y para sus propios recursos, que es con lo que yo pienso el país va a salir adelante. Nosotros fácilmente vamos a terminar este año en 1 millón de barriles y creo que el año que viene una meta realizable es duplicar esa producción. ¿Qué puede hacerse desde el Parlamento Nacional y desde el Ejecutivo en cuanto a lo que tiene que ver con la necesidad de levantar esas sanciones para cumplir con ciertos requisitos internacionales que implican la estabilidad jurídica de la nación? Bueno, mira, fíjate, creo que el Parlamento y el Ejecutivo vamos de la mano pues, en esta pelea por, primero, defender nuestros bienes internacionales que han sido robados brutalmente, ¿no? Y en segundo lugar, hemos dado una posición muy firme en relación a que las sanciones son unilaterales, son criminales, no son legales, constituyen un acto de agresión contra una patria soberana como es Venezuela. Los países de los PET han sido muy solidarios con Venezuela y creemos que hay que seguir perseverando en esa línea. Ahora, los intereses norteamericanos que tienen que ver con su apoyo político a esta oposición que jugó al golpe de Estado, que jugó al asesinato del presidente con atentado, que jugó a convulsionar el país por la vía de la crisis social, bueno, esa política fracasó y fue derrotada. Y en estas elecciones recientes de gobernadores y alcaldes, el pueblo venezolano sigue diciendo nosotros queremos seguir en este modelo, aspiramos que el mundo entienda. Las Naciones Unidas, bueno, acaban de reconocer a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela y creo que eso va a ayudar poco a poco a restablecer el derecho internacional, porque se trata del derecho internacional violado, vulnerado por intereses políticos de Estados Unidos. De la gestión que ve actualmente en PDVSA y en cuanto a lo que tiene que ver con la materia desde el Ministerio de Petróleo, en la gestión y en la conducción de la industria, ¿cómo lo están evaluando ustedes a este momento?
Bueno, hacemos una evaluación positiva porque lo que han hecho nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras es un acto de heroísmo, de valor por sentido patrio, de pertenencia, ¿no? Tener la producción hoy promediando 900.000 barriles con una cesta venezolana que promedia los $50 hoy por barril es realmente un logro heroico, inesperado, pues nadie creía que se iba a lograr levantar la industria petrolera. La dificultad es que el negocio petrolero desde hace varias décadas se convirtió en un negocio financiero porque necesita muchísimos recursos. Subir la producción nos va a costar mucho porque necesitamos un recurso que no tenemos. Si logramos que nos desbloqueen lo que tenemos en los bancos internacionales, bueno, eso nos daría un respiro importante. Pero aún así, poco a poco este país ya arrancó su economía, está creciendo el 4% aproximadamente y vamos a seguir creciendo en torno a la producción petrolera. Creo que vamos a regresar al lago porque necesitamos el crudo liviano del lago, se va a mejorar la producción del norte de Monagas, de manera tal que deberían verse incentivos importantes en relación a la propuesta de Venezuela de decirle, mire, levanten las sanciones que nosotros, aún con ellas, vamos a producir y vamos a seguir creciendo. Efectivamente, y para finalizar quisiera conocer cuál es la propuesta que tiene el PPT para el año 2022 en materia económica como tal. Bueno, mira, el PPT ha insistido que a estos nuevos héroes y estas nuevas heroínas que son nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, nuestros médicos hoy dando la cara y nuestras doctoras en los hospitales, nuestras enfermeras, nuestros maestros en las escuelas, nuestros profesores, nosotros estamos obligados a dignificar el salario. Tus camarógrafos, tus productores tienen que ganar un salario digno que les permita vivir con tranquilidad, con decencia y programar el futuro de su familia. Eso pasa por romper una concepción dura que hay en relación al problema monetario del país y qué hacemos para liberar la dependencia de nuestro bolívar con la especulación del dólar. El PPT ante eso ha planteado una propuesta de decir, mira, ¿por qué no anclamos el bolívar al oro? Y es más, ahora que fuimos a Bolívar, y recorrimos el estado Bolívar y estuvimos en el Callao y vimos nuestras minas de oro, en el estado Bolívar, que es casi el 30% del territorio, no circula el bolívar ni circula el dólar, circula la grama. Entonces, ¿por qué no hacemos un ensayo en el estado Bolívar de decir, bueno, vamos a poner ahí a funcionar el bolívar oro? Y ese ensayo, si es exitoso, va a irradiar al 60, al 70%, que son los estados que son fronterizos con el estado Bolívar, que es casi todo el oriente, y vamos ensayando algo distinto, porque si tú quieres obtener resultados distintos, no puedes seguir el modelo capitalista manteniendo la hegemonía del dólar. Entonces. Yo estoy convencido que este país tiene la posibilidad de regresar al patrón oro, porque además nosotros podemos subir nuestras reservas internacionales entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales, y no la tenemos que pagar en dólares, la tenemos que pagar en bolívares porque es producción nacional. Le agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía y conocer además esta propuesta que tienen ustedes desde el PPT para cambiar parte de lo que es entonces el modelo económico. Era William Rodríguez, él es presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Asamblea Nacional y dirigente nacional del PPT. Estaba con nosotros la tarde de hoy. Llegamos al final. Recuerda que puede ampliar la información a través de GB-